Hola amigos, espero que estén bien. Estamos aquí en Santiago de Chile y les voy a enseñar a cómo hacer una cama con pallets industriales. Este va a ser como el primer capítulo que voy a hacer para que ustedes más o menos vayan entendiendo cómo se hacen las cosas y por qué. Antes de eso quiero comentarles de que muchas veces la gente combina los estilos y como que no es bueno. Y luego un estilo lo cogen y lo limpian mucho o lo lustran mucho y tampoco es bueno. La idea es que si tú te dedicas a hacer cosas industriales con desechos industriales, es como acentuar justamente lo industrial que es. Si tienes un pallet, no puedes llegar y hacer una mesa de pallet o una cama de pallet sin saber de que tienes que como destacar más, acentuar más lo que es. Eh, También se sabe mucho de que por error en la película de Kubrick, en Odisea del Espacio, se conoció de que un estilo que renació en ese momento fue el estilo minimal, el estilo limpio, blanco, con muchas connotaciones espaciales y qué sé yo, y eso es como moderno, muy moderno. Ese estilo nunca es bueno mezclarlo con ningún otro más que el mismo, porque todo lo que se utiliza en ese tipo de estilo es diferente a todo el resto. Lo mismo pasa con el estilo vintage. La gente dice, vamos a hacer algo vintage, vamos a crear algo vintage. Y en el fondo crear algo vintage no tiene nada que ver con mezclar las cosas antiguas e intentar lustrarlas y que parezcan más nuevas. Tampoco es bueno, en mi humilde opinión. Entonces ahora, en este vídeo voy a darles pequeños trucos y cómo hacerlos y cómo lograrlos. ¿Ya? Se piensa de que el estilo industrial se dice que nació en Alemania, se dice que nació en Inglaterra, se dice que nació en Estados Unidos, se dice que nació en muchas partes. Yo por lo general yo estuve en Europa y estuve averiguando montones de sitios y fui a montones de lugares y en realidad yo pienso de que el estilo industrial nació en las antiguas empresas pequeñas de barrio que habían en los barrios de Inglaterra. Para mí por ahí empezó todo este estilo. De hecho, en ese tiempo los punkis fueron los que inventaron este estilo, porque ellos se tomaban los sitios y como eran naves industriales, de ahí sacaban muebles, sillas, mesas, se hacían sus camas, intentaban redecorar todo lo que había con lo existente, industrial. Entonces ahora vamos a pasar a mostrarles unos palets, que estos son los típicos palets. Estos son los típicos palets que llevan mercaderías pesadas y no sé qué. Y estos van anclados con unas cajas como de 1 metro, que van, si se puede mirar aquí más cerquita, aquí hay restos de caja con unos clips industriales, ¿ya? Que luego les voy a enseñar a cómo quitar esto y a cómo quitar las tablas también. Luego, aquí tenemos un palet, 2 palets con el de abajo y allá en ese rincón tenemos otro. Luego a este lado tenemos madera de palet que ya está limpia, y madera de palet que está por limpiar. Se notan los clavos, se notan las uniones que se rompen. Y también tenemos esta madera de palet, que es lo que a ustedes no les tiene que pasar. Al momento de limpiarlos tienen que salir realmente limpias como estas, sin roturas. También hay un truco para poder sacar estas maderas sin que se rompan como esta. También hay un truco, entonces también se los voy a enseñar poco a poco. Entonces, como les digo, ya tenemos esta madera limpia, una por limpiar, los palets y el otro trozo de palet que tenemos acá, que si lo ven bien es el mismo que el de abajo, pero es una parte que está cortada del palet de abajo. ¿Ves? Tiene los mismos cortes, el mismo diseño, pero está cortado. ¿Vale? Ustedes dirán, ¿y cómo vamos a hacer esta cama? Bueno, con esta parte vamos a hacer el respaldo de la cama.
¿ya? Y con la parte de abajo haremos lo que es el somier y estructura de la cama. Y con el sobrante del resto más la otra madera lo vamos a juntar todo. Vamos a juntarlo todo y lo vamos a hacer una cama. Herramientas que tenemos que usar. Si me sigue mi cámara amiga, aquí tenemos una máquina Black & Decker, que es una orbital, ya, con su cable, una circular, ¿vale? Una sierra circular. Esto es para los cortes grandes, gruesos, ya. Luego, para los cortes pequeños de las tablas, tenemos una máquina que todo el mundo la conoce, que es también una Black & Decker, que es una máquina para cortes pequeños. Aquí están las hojas que vamos a utilizar. Y esto es para las tablas, más que nada. Eso por otra parte. Luego tenemos un taladro normal. Tenemos otro taladro con torque para los tornillos. Tenemos un taladro destornillador con distintas velocidades para lo que son los tornillos pequeños y los grandes. Acá tenemos una lijadora orbital, un serrucho pequeño de costilla y un soplete. Y por acá tenemos un alargador. Esto es una silicona acrílica que es lijable y pintable, que es para cubrir todos esos detalles pequeños escabrosos que no nos gusta que se vean. Pues los tapamos con un poquito le sellamos con un poquito de silicona acrílica, se lija y después se puede pintar. Acá tenemos diferentes herramientas pequeñas que vamos a utilizar, como un martillo, un formón, unos alicates de punta para protegernos los ojos cuando cortemos la madera, una escuadra para los cortes exactos de todas las esquinas. Y acá tenemos lo que se dice, estos son los típicos clavos de techo, de techumbre. Y estos clavos vienen enroscados. Y eso lo que hace, permite que cuando entra en la madera, entra girando cuando tú lo estás golpeando. Entonces este también se adhiere bien, o sea, se mete bien en la madera. Entonces aprieta bien. Yo en este caso no lo voy a utilizar. Yo simplemente voy a utilizar de este clavo solamente estas dos piezas. La goma y la bolilla. Y esto lo voy a meter dentro de estos tornillos. Así, de esta forma. Espero que lo vean bien. Entonces, ustedes dirán, ¿y qué harás con esto? Pues sencillamente, lo que voy a hacer con esto va a ser, si me sigue la cámara, que cuando termine el diseño de lo que es la cama, a la vista, yo voy a quitar estos clavos. Y en vez de estos clavos, voy a utilizar estos tornillos enroscados con máquina y con esta sujeción, una para el sonido de la tabla, dos, el tornillo para que no salga la tabla, y esto para acentuar su estilo industrial. O sea, esto tendría que verse así. Yo voy a acentuar justamente esto. Este detalle de los palets lo voy a acentuar con esto, para que se vea aún más industrial de lo que es. O sea, a la vista va a ser más vistoso. Y por otro lado, también tengo unos tornillos que voy a utilizar, que son unos tornillos que tienen la cabecita o la punta, digamos, la punta broca, que esto lo que hace es que se utiliza mucho para los fierros, ¿ya? Pero yo también lo puedo ocupar en la madera. Entonces, esta es justamente la cabeza que a mí me interesa que se vea, el detalle de la cabeza industrial, del estilo industrial. Estos tornillos los voy a utilizar
en las bases que están acá, que son unas bases de... unas ruedas de... ¿cómo se dice? De lo que son los andamios de pintura, ¿vale? Estas yo las pillé muy baratas en un persa que hay por aquí, en una feria de las pulgas. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a utilizar estos tornillos y voy a hacer que esto se acentúe más, con unas bolillas más grandes y ese tipo de cosas, ¿vale? Yo aquí tengo dos ruedas que la base se mueve, serían estas dos, y luego tenemos estas otras que no se mueve la base, que son fijas. Se nota ahí todo el estilo industrial que tienen estas ruedas. Estas ruedas van a ser las bases movibles de lo que es el encatrado de la cama. Esto va a quedar a la vista, todo esto se va a ver. Va a quedar realmente industrial. ¿Ya? Entonces ya pasando por esto, recuerden que tenemos los tornillos de sujeción, que son más largos, que también van a ir con este mismo inventito, ¿vale? Van a ir con este mismo invento. Y luego tenemos los tornillos cortos, que también irán con el mismo invento, de los clavos de techumbre. ¿Ya? Ahora bien, vamos a pasar a explicar. Tenemos estas herramientas básicas que en cualquier sitio hay, en cualquier casa. Un alicate de punta, un alicate cortante de estos de electricidad, un martillo y un formol. Entonces nos vamos a ir aquí al pale. Y aquí les voy a demostrar cómo sacar estos corchetes que son muy duros y muy fuertes. Muy fuertes. Entonces, una técnica es esta. Pones el alicate, metes la punta y simplemente lo que tienes que hacer es, con mucha fuerza, sacarlo. Y salen disparados. ¿Ves? Das una fuerza y salen disparados. Entonces ya tenemos esta parte limpia. Ahora bien, esta es una base que yo no voy a utilizar. Entonces, por lo tanto, para sacar esta tabla bien, aleja un poquito para que se vea. Metemos el formón por debajo de la madera, pequeños golpes, y cuando sientas que llegas al clavo, simplemente pones el mismo martillo y le vas dando pequeños hasta que suene. Cuando la madera suena, dejas de hacer fuerza y sigues haciendo lo mismo con los demás, por todas partes. ¿Vale? Luego tenemos el otro extremo, lo mismo, hacemos lo mismo, siempre lo mismo. Pequeños movimientos para no romper la madera que está reseca. La madera. Y la idea es sacar la madera completa. Siempre completa. Antes de soltarla completamente, tienes que intentar meter el martillo de tal manera que puedas hacer la fuerza. Lo mismo en todos los puntos. ¿Para qué? Para que la madera no se rompa. Y lo tienes que ir sacando una a la vez, poco a poco, para que la madera vaya soltando. Porque la cualidad que tienen los clavos industriales, la cualidad fuerte que tienen, es que también, se los voy a demostrar, también vienen enroscados y vienen con una especie de pegamento o plástico, porque estos se ponen con máquina industrial. ¡Pum! Entonces, ¿qué hacen? Ellos con esto lo que evitan
es que la madera se rompa y no se vuelva a utilizar. Entonces, sabiendo eso, tenemos que hacerlo con mucho cuidado para poder utilizar la madera y no pagar por ella. La idea es que todo esto te salga un poco gratis. Entonces, sabiendo eso, ya sabes que lo de las puntas no podría pasar, no debería suceder, no se debería romper. Entonces, para sacarlas perfectamente, tienes que ir de un extremo a otro, súper suave, intentando soltar la madera. Dicho esto, entonces ya sabes que para soltar los clics puedes tener esto y esto, o también uno de estos, el típico alicate cortante. Entonces tú vienes aquí y simplemente sueltas suavemente, siempre apoyando la punta del alicate en la madera y luego soporte. Simplemente soporte y sale. Entonces queda la madera limpia. ¿Vale? Esa es una parte. Y ya sabes que con este tipo de herramientas fácil y con mucho tino, juicioso como dicen en Colombia, con estas maderas básicas puedes desarmar todo este pale y volverlo a rearmar. Y la forma de rearmarlo ya sabes, que con los tornillos y con las bolillas de goma y con las bolillas de las arandelas, que como se dice en Europa también, con eso le vamos a dar más sentido al mueble de pale industrial. Entonces nada, pues amigos, ya saben todas las herramientas que tenemos que ocupar, que están allá. Que si las muestra la cámara para ese lado, muestra la cámara para ese lado. Esas son todas las herramientas que debemos usar. Las ruedas, el pegamento de silicona acrílica, un alargador, los tornillos y por acá las herramientas básicas y los pales. ¿Vale? Entonces en el siguiente capítulo les voy a demostrar cómo poco a poco vamos haciendo esta cama. En realidad, yo que tengo un poquito de experiencia en esto, esta cama al momento de hacerla no me va a tardar más de 6 horas o 7 horas en hacerla. Pero siempre hay que, ¿cómo se dice?, anticiparse a que todo lo que vamos a usar ya lo tengamos listo, como yo lo hice con estas maderas de acá, como lo hice con las herramientas y como lo hice con todo esto. Entonces, como les digo, en 6 horas vamos a hacer que esto funcione y que se vea bonito. Y luego les voy a seguir en el segundo capítulo de esto, les voy a seguir enseñando más cosas. Ahora es para que se interioricen de lo que necesitamos y de las cosas y de las herramientas que necesitamos también. Nada amigos, que ya nos vemos en la próxima.